Mira, Carlos, Laura, gracias por la invitación. Mientras ayer estábamos, la mayoría de los católicos, y nosotros en Baruta, por supuesto, haciendo las procesiones con las palmas benditas, pues nosotros estuvimos en el casco de Baruta con miles de feligreses que salimos en procesión y el Padre nos bendijo con agua bendita todas las palmas. Estaban paralelamente celebrándose actos del gobierno nacional muy agresivos, no propios además de Semana Santa, ni propios además de quien quiere y que dice querer diálogo. Parece que ese querer diálogo parecía que la foto como que les quedó movida en la discusión que se tuvo en Miraflores. Y yo, pues como muchísimos venezolanos, nos pegamos ese madrugonazo viendo cada una de las intervenciones, viendo cada una de las posiciones, y el contraste fue muy grande entre aquellos que plantean una posición moderna de país, donde tienen claros cuáles son los números de la economía, cuáles son los objetivos de las protestas que se han vivido, cuál es el grado de represión que ha tenido, y además plantearon soluciones a ello, como una ley de amnistía que planteó Andrés Velázquez, o Henry Ramos dijo, bueno, si no quieres la ley de amnistía, tienes el sobreseimiento de causas, que ellos fueron beneficiarios, muchos de los que están allí. Y uno de los que estaba sentado y fue beneficiario de un sobreseimiento de causa cuando Caldera en su segundo mandato. Y buscando pacificar un país, pero para pacificar el país necesitas dar algunos símbolos. Y muy bien se lo dijo, creo que fue Julio Borges y también Ramón Guillermo Aveledo a Nicolás Maduro. Le dijo, el gobierno eres tú. Tú eres el que tienes que dar algunas salidas para que la olla de presión en donde estamos montados todos los venezolanos baje esa presión. Y pareciera que los discursos de ayer no fueron en ese sentido, ¿no? Sino que fueron más bien eso el discurso de Maduro meterle ayer, ¿no? más candela al fuego, en desconocer a los intentos que ha hecho la Mesa de la Unidad para buscar destrancar esto y salir de una crisis muy profunda, que lo dije aquí una vez, creo, en este programa. Estamos frente a una crisis profunda, una crisis política, donde la institucionalidad está funcionando solo para una hegemonía, para una parcialidad política, y todas sus decisiones, revisen las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia en los últimos años. No hay una que le haya dado la razón a la oposición en la sala constitucional. Ese día, en esa reunión. Lo señala, y lo totalmente cierto. Y un Tribunal Supremo de Justicia que se ha vuelto, pues, controlador de alcaldes, destituye alcaldes, los enjuicia indebidamente sin el procedimiento penal, sin todas las garantías constitucionales, el debido proceso, el derecho a la defensa, a la doble instancia, el juez natural. Nada de eso existe. Y del otro lado, pues, una crisis económica también muy profunda. Entonces tú tienes todos los elementos para que esto no esté bien y para que Venezuela no esté bien. Los ingresos económicos petroleros más grandes de la historia, con una crisis económica profunda y una crisis política también profunda. Esas dos cosas están confluyendo, y algunos del gobierno, por más que se los dicen, porque se los dijeron en esa mesa, en la Mesa de la Unidad donde estuvieron dialogando, se lo dijeron, niegan constantemente esas realidades. Y a ese punto iba a ir, porque luego de esa reunión ya ese encuentro se dio, que era el encuentro tan esperado, tan solicitado por el gobierno nacional y criticado incluso por la oposición. Se da ese encuentro, se ven esos contrastes de discursos de dos países que se hablaban ese día. Luego hay una serie de declaraciones que vamos el fin de semana, el presidente de la Asamblea Nacional, el presidente de la República el día de ayer, y mañana hay una nueva reunión. Y hay una agenda, hay unos puntos que quedaron allí. ¿Cómo vislumbra usted va a hacer ese encuentro? Es decir, ¿se va a poder llegar a un acuerdo? Porque la primera reunión era para establecer puntos, quizás, de acercamiento. Ahora bien, hay puntos claros, hay peticiones claras. ¿Cree que se puede avanzar luego de lo que hemos escuchado en los últimos días, luego de la primera reunión? Yo creo que el gobierno quedó tan mal en ese encuentro que tuvo que radicalizar su discurso los días posteriores para que sus adeptos, sus partidarios, sobre todo los más extremistas, no lo vieran tan débil.
Pero eso podría visualizar que las cosas no van a marchar bien, que estarán sentados oposición y gobierno para al final no llegar a ningún acuerdo. Pero es que tiene un asunto de fondo más que de forma, más que de la forma discursiva. Pues si no cedes espacios... Es la inmensa crisis que tienes delante. Y esa inmensa crisis no la vas a solucionar radicalizándote más. Esa inmensa crisis la tienes que solucionar buscando puentes en los cuales en Venezuela se produzca, se cree empleo, se baje la inseguridad, además haya soluciones políticas a los problemas políticos, es decir, haya una sacudida a los poderes públicos para que ellos respondan a lo que dice la Constitución, que es la independencia de los poderes públicos y no la sumisión de los poderes públicos a un solo poder. Y adicionalmente necesitas dar muestras de que eres más grande que la circunstancia y que no estás anclado en el pasado, porque todos los discursos del oficialismo estuvieron anclados en el pasado de los 40 años, de los 40 años, de los 40 años, y aquellos que no tuvimos ni posición de gobierno durante esos 40 años, que éramos venezolanos comunes y corrientes, pues decimos hasta cuándo van a sacar ese facturero, viviendo del pasado en vez de buscar el futuro y solucionar el presente. Y el presente tiene una crisis política fuerte. Tienes cantidad de estudiantes que están sometidos a juicio. Cuando ellos protestaban, no los sometían a juicio, cuando eran estudiantes. O no nos recordamos. Tú, Carlos, y yo tenemos edad para recordarlo perfectamente, Laurita no. Pero sabíamos cuando quemaban autobuses en Plaza Venezuela, quiénes eran. Muchos están en el gobierno hoy en día. En la Plaza Tres Gracias, lanzaban molotov. La policía de entonces los reprimía, posiblemente sí. Pero seguramente, pero lo que no hacían era abrirles juicios. Los liberaban y no los dejaban con esa espada de Damocles con juicios pendientes donde se quedaban ahí en régimen de presentación, como están miles de muchachos en este momento. Esa es una cosa que tiene que solucionar el gobierno. Y además no Pero puede... se están adelantando, Gerardo, que no van a aceptar una amnistía. De hecho, de las banderas fundamentales de la Mesa de la Unidad es precisamente una ley de amnistía. Y si estás diciendo de antemano que no, mira, se va a trancar el juego. Bueno, yo creo que están en una esquina y tienen que salir de esa esquina. Y esa esquina no significa no decirle que no a todo. Hay otras soluciones, por ejemplo la que planteó Henry Ramos, que es sobre el seguimiento de causa. Aquí nadie está diciendo que aquellos que empuñaron un arma y asesinaron a otra persona, o a un policía nacional, o un guardia nacional, o viceversa, el que de las fuerzas pues de orden público se reprimió, asesinó, torturó, no tenga que pagar lo que hizo. Yo creo que tiene que pagar lo que hizo. Aquí nadie está diciendo eso. Ahora, aquellos que estaban protestando, aquellos que estaban manifestando, que son la mayoría, no son el grupo de 20, de 30 que cometieron ese tipo de hechos abominables, como el asesinato, como la tortura, de un lado y del otro. Pero más de un lado que del otro, por así decirlo, porque quien tiene el control de las armas es el Estado y sus colectivos armados, que no les gusta que se los nombren. Pero el resto, yo creo que tiene que ser beneficiario de medidas. Ellos fueron beneficiarios de medidas y dieron golpes de Estado, de verdad verdadera, con armas del Estado uniformados. Y fueron beneficiarios en medidas de sobreseimiento. Entonces yo no entiendo por qué no buscar un reacomodo de la institucionalidad del país y de la vida pacífica del país a través de medidas como esa. Alcalde, la Mesa de la Unidad fue duramente criticada cuando decidió acudir a este encuentro y sectores de la oposición, alcaldes, miembros de partidos políticos, en su caso también, ha habido señalamientos hacia todos por querer participar, por no apoyar manifestaciones como las guarimbas, han sido duramente criticados. Luego del encuentro, ¿cree que la visión que tiene la población, por lo menos el sector opositor de la Mesa de la Unidad, cambió? Yo creo que sí, en mucho. Por las redes sociales y el anonimato que muchas de ellas permiten, pues los extremistas igual con muchas cuentas además ¿no? Te lanzan cualquier cosa, pero la racionalidad termina imponiéndose. Yo creo que nadie en el país quiere vivir en una guerra permanente. Creo que nadie en el país quiere vivir trancado en su casa con una barricada. Eso no tiene ningún sentido. Ahora, y nadie quiere vivir eternamente en protesta, sin verle un fin. Yo creo que esa conversación o ese enfrentamiento, si tú lo quieres decir, o ese debate, como dijo María Corina, entre ambas partes, dibujó muy claramente ante el país
quiénes constituyen la oposición progresista y quiénes constituyen un gobierno que está anclado en el pasado y que lucha por mantenerse allí en el gobierno solamente con ataduras del pasado y no con propuestas de futuro. ¿Eso aleja más a los sectores dentro de la oposición o los divide entre las posturas? Eso creo que une más al país, que es lo más importante. Une más a todos los venezolanos. Y yo creo que en el fondo todos los venezolanos estamos buscando progreso, paz, democracia e institucionalización del país. Muy rapidito, ¿cómo crees tú que quedan el gobierno y la oposición frente a los factores internacionales que estuvieron presentes allí? ¿Qué habrán percibido? Tengo la curiosidad. Lo mismo que tú percibiste y lo mismo que percibimos todos. Que hay una oposición preparada, que tiene mensaje, que tiene discurso progresista y tenemos un gobierno anclado en el pasado que no quiere superarlo. Y si me permites 30 segundos, vayan a Baruta a todas nuestras actividades de Semana Santa. Ayer comenzaron con todas nuestras procesiones, son 14 templos, pueden hacer los 7 templos en Baruta. Vamos a tener la procesión también del Nazareno el próximo miércoles. Todas las actividades terminan el sábado a las 10 de la noche con la misa de resurrección que termina a las 12 de la noche en todas las iglesias de nuestro municipio. Gracias.